En este espacio hemos estado buscando encontrar esas historias. Dudé un poco ahorita la palabra encontrar porque creo que no es como tal encontrarlas, sino que ahí están. Más bien darles ese micrófono a esas historias que muchas veces pasan desapercibidas o que no nos detenemos a escuchar, pero deberíamos de detenernos más a escuchar a quien está al lado nuestro, porque no sabemos todo lo que tiene por enseñar esa persona y todo lo que tenemos por aprender de lo que cuenta, de lo que ha vivido. Entonces, este espacio se ha caracterizado por eso, este episodio se va a caracterizar aún más por eso, porque la invitada que tenemos hoy es una invitada de lujo bueno, si ustedes supieran que les voy a dar el contexto, la cité a 1 hora para grabar y llevamos 2 horas fácil hablando y hablando y no hemos empezado a grabar hasta ahorita. Entonces, imagínense si así fue antes de grabar, cómo va a estar el episodio. Pero bueno, vamos a arrancar. Como ya saben los que han estado escuchando el podcast con anterioridad, que arrancamos con nuestra presentación, diciendo cómo somos físicamente, cómo venimos vestidas hoy. Entonces, el día de hoy nos acompaña Marta y ahorita vas a ver por qué solo digo tu nombre. Empecemos con la descripción. ¿Cómo eres físicamente y cómo vienes hoy vestida? Híjole, físicamente. Híjole, pues ya a esta edad, pues creo que más guerrera, más sensible, más fijada en los pequeños y en los grandes detalles de nuestra vida. Eso físicamente. ¿Segura físicamente? Sí, muy segura ya en muchas cosas de mi vida, sí, ya. Muy ubicada y entendemos que venimos a vivir y a ser felices. Eso es lo más importante. Sí, Y en rasgos físicos, en rasgos. ¿cómo te describirías, por ejemplo, para aquellos que nada más nos van a escuchar, que se vayan pudiendo construir una idea de cómo es tu cara, tu aspecto, el cuerpo, por ejemplo, la altura, altura, estatura? Pues, ya con la edad he disminuido de estatura, pero me siento bien, estoy aceptando mi edad, estoy aceptando que el cuerpo cambia, que aunque fue muy dañado, ahorita me siento como de 18, pero con la madurez de ya de una persona de 65, ¿no? Sí. ¿De qué color son tus ojos, tu cabello? Híjole, ya, mi cabello ya es blanco. Mis ojos pues, son color café. Pues ya es ahora sí que eh, pues los ojos de la familia, ¿no? Yo, yo siempre dije mi papá, mi papá, mi papá, pero no, creo que la vida me llevó a ser mi mamá, el clon de mi mamá. Y vestida, pues bien a gusto, bien a gusto porque pues uso el pantalón, que ya muchas, ahora sí que ya es el común para estar práctico. Y pues me siento que me vestí muy, muy práctica para el día de hoy, pero con mis colores favoritos. Sí, porque pude haberme traído otras cosas, pero no, hoy me siento muy, muy cómoda. Y sí, hoy en este día elegí los colores que más me gustan. Muy bien. Voy a partir de mí ahora para que ¿Sí? me ubiquen. Pues yo físicamente eh, siempre digo que soy como de color de piel como amarilla. No siento que sea blanca, pero tampoco morena, entonces yo digo un amarilloso. Tengo los ojos cafés,
cafés claros, traigo el cabello con una diadema, lo tengo largo, castaño, y hoy traigo un pantalón, bueno, unas licras negras, unas botas negras y un suéter verde. Entonces, así estoy hoy, el día, el día de hoy. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaron los colores del día de hoy? Sí, fíjate que este suéter me gusta el color. Últimamente me ha gustado el verde. Mucho, no sé, como ya si nos vamos a la psicología del color, mientras decías que tú te pusiste tus colores favoritos, yo dije, ay, si nos fuéramos a la psicología del color, estaría también interesante. Muy interesante, muy interesante, pero sí, ahorita que me haces la pregunta, sí me puse mis colores favoritos. ¿Sabes por qué son tus colores favoritos? ¿O solo es de me gusta? No, solo digo, no, el rosa se me hace un color muy delicado, se me hace aparte de delicado, como un caramelo, a lo mejor porque me quiera yo sentir un caramelo todavía, pero, pero sí, me gusta mucho el rosa, la mezclilla por lo práctico, lo cómodo, lo que lo puedes combinar, ¿no? Y las uñas. Y las Me llamó uñas. ahorita que moviste la mano, me llamó la atención el color de uñas. Bueno, es que este es por mamá, así como que mi Es mamá rojo. siempre fue así, creo que es un homenaje a mi mamá, ¿Siempre las traes de color rojo? siempre, Mira, siempre, y ella fue el color rosa o rojo, mira. pero como que yo siento que ya es un detallito así como que, y me dicen, ay, las manos de mi mamá, es homenaje a ella. Qué bello. Y justo, mira cómo dices eso del homenaje, porque cuando venía escribiendo lo que te quería preguntar a lo largo del episodio, justo literal escribí que a mí me encanta cuando una persona fallece, escuchar sobre su vida a través de la voz de quienes convivieron de cerca con esa persona, porque es una forma diferente de conocer a esa persona y es una forma de también darnos cuenta cómo es que dejó huella. Y entonces ahí compruebo el significado de trascender, ¿no? Entonces, dijiste tú que esto de las uñas es un homenaje a tu mamá, los colores, etcétera, y es de lo que vamos a ir hablando también a lo largo del episodio. Wow, qué bonito. Sí, porque aparte, o sea, la gente que lo va a escuchar todavía no sabe, pero vamos a hablar de tu hijo que está ahora nosotros, bueno, yo creo y digo en el cielo, que te está viendo, que te acompaña, pero también me gusta pensar que cuando alguien muere, encuentra otra forma de comunicarse y manifestarse en nuestras vidas. Algunos dicen que a través del viento, otros dicen que a través de los colibríes, etcétera, pero yo siento que también empiezan a vivir en nosotros, entonces empezamos a mostrar ciertas características, una risa, unas frases o formas de hablar que esa persona hacía. Y entonces es como ese vive en ti, trascendió a través de ti y esa trascendencia la va dejando en cada persona a la que marcó y dejó huella. Entonces vamos a ir hablando de eso, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Cuéntanos de Marta. ¿Quién es Marta en esencia, como persona? ¿Cómo la describirías? Marta, de carácter, es una persona de carácter, que le gustan mucho los límites, que, que le gusta brillar, que, que efectivamente soy así porque, pues sí, Luis Miguel siempre me pidió, no te dobles, te quiero, pero te quiero bien. Y sí, estamos bien. Soy empleada federal, trabajo en, en una institución de servicios de salud, que quisiera yo dar más, que el que Luis Miguel haya trascendido me ha hecho
entender que venimos a ser mejores personas, que, que todos somos seres de luz, pero que pues esa luz tiene que brillar y tenemos que pulirnos unos y otros. Eh, que tenemos que caer para levantarnos y levantarnos más alto y seguir avanzando sin dañar a nadie. Ese es Marta Miranda. Muy bien, me agrada. Y justo para ir conociendo o viendo reflejada esa esencia que nos compartes a lo largo de tu historia, es que quiero, antes de irnos de lleno en la parte de Luis Miguel, de que la gente sepa quién es y por qué vamos a hablar de él, quiero que me cuentes un poco sobre tu historia como mujer, como persona, porque te casaste en algún momento con el papá de tus hijos. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cómo fue que planearon, por ejemplo, cuando se iban a casar? El proceso, o sea, platicaban sobre que querían formar una familia, platicaban sobre que querían tener hijos, llegaron a poner sobre la mesa, oye, y si nuestros hijos llegan a tener alguna discapacidad, alguna enfermedad, o qué pláticas existían antes de, qué se imaginaban o qué planeaban juntos. No, pues es el enamoramiento total, ¿no? Así que dice, no, uno sí, sí, este es el amor de mi vida y sí, o sea, mi abuelo me decía, oye, ¿y cómo está el chatito? Yo no lo veía ni chato. Decía, ya está enamorada, ya está enamorada, sí, mi nieta está enamorada, ya la perdimos. Um, él es más joven que yo. Sí, todo fue planeado, todo fue muy, muy bonito, algo. Cuando estás enamorada siempre buscas el pequeño y los grandes detalles de todo esto. Nunca pensamos en 4 hijos. Tuvimos, primero llega Juan, pues la primera experiencia, todo muy bonito. Luis, después llega José de Jesús, tremendo, ¿no? O también una experiencia muy, muy bonita, agradecida con ambos abuelos, con ambas abuelas, porque fueron los primeros nietos por el lado de papá, pero por el lado de mamá, pues sí, como que un poquito muy, con una mamá muy de muchos límites, pero pues por lo aprendido en casa, ¿no? Y tratando de llevarlos de una manera, pues conforme fuimos educados, tanto su papá como yo. Del anhelo de que llegara una niña siempre fui yo. Él decía 2 y ya, no más. Pero cuando llega Nicole, pues no, toda la familia tan contenta, tan emocionada y para mi papá fue algo tan hermoso que no, agradecida con Dios, con la vida, porque llegaba la niña que yo anhelaba, ya tenía yo 2 niños y llega Nicole y maravilloso, ¿no? Pero después llega Luis Miguel y ahí sí ya, para mí todo era más difícil porque pues era la proveedora. Entonces, pues, dándome lo mejor de mí, ¿no? Pues ahora sí que mis 4 pequeños han sido lo más maravilloso en la vida. Entonces,
con el paso de los tiempos, cada uno me va demostrando, manifestando su carácter y ay, pues muy variantes de carácter los cuatro. Claro que de repente pues yo tenía que recurrir al papá, control, porque no podía yo con los, controlarlos a los cuatro. Aparte de eso, pues la diferencia de edades, ¿no? Entre Pepe y Nicole son 10 años de diferencia. Yo decidí renunciar al segundo turno en mi trabajo porque yo sí pensé, si yo trabajo con el turno completo, no voy a disfrutar a mis hijos. Y yo quiero ser de las mamás que llegan a comer con sus hijos. Entonces era correr y disfrutarlos, así como educarlos, una que otra nalgadita, porque antes así era, pero disfrutarlos también. ¿Cómo describirías en carácter a cada uno de tus hijos? Juan es muy, ay, ¿cómo te describo a Juan? Es difícil de carácter, es hábil, pero como que esta es mi conveniencia, esto lo requiero yo, pongo mis límites y así, ¿no? Pepe es preocupón, este, lo da todo y él es de los que te dice, a ver mamá, primero así, o ¿cómo ves? ¿Lo hacemos así? O tú dame tu, él todavía te pide opinión. Nicole es hermosa, es besucona, es apapachadora, es preocupona. ¿Qué comiste? No estás comiendo proteína. Yo quiero ver que comas proteína porque pues ya a tu edad el cuerpo cambia. Luis Miguel muy inteligente. Creo que ese niño nos vino a enseñar más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más, en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos en que, en la escuela, muy sorprendida porque, ay mamá, ya pasé tal y tal materia, ya aquí, aquí y aquí. Él quería ser abogado, pero sí en él percibí que tenía una audacia muy diferente a la de sus hermanos, porque aún con su situación de salud, a él le gustaba hacer negocios. Y cuando menos sentía, ya realicé este negocio, ya hice cosa que los hermanos no. Y él les enseñó a los hermanos, e inclusive hasta a su papá, a hacer negocio. Y no entregues el producto hasta que esté depositado el dinero. Y ten cuidado que sea el fin de semana porque el fin de semana no, el banco pues no trabaja, entonces te van a decir, es que sí ya te deposité, pero tú no sabes si después lo retiraron. Entonces, muy inteligente en ese aspecto, Luis Miguel. Muy perspicaz. Oh, sí, sí, mucho. ¿Y físicamente cómo era? Ay, Luis Miguel creo que era el más guapo de todos, ¿eh? El más, a pesar de que de su situación y de su enfermedad, no, yo creo que de mis 4 hijos fue el más guapo. ¿A quién se parecía, a su papá o a ti? Creo que a un principio tenía mucho de su papá.
porque estaba feo. Porque su familia, su papá, es que ese niño está feo, pero no. Al final del camino, él dice, no, yo tengo la nariz de los Miranda, yo soy Miranda. Y pues mis hermanos, sí, efectivamente, los cuerpos fueron muy diferentes. Luis Miguel era altote, inclusive, pues más alto que sus hermanos, y una corpulencia más, más Miranda Sánchez que Castillo Vega, entonces sí, no, muy, muy, muy diferente. Cuéntanos ahora sí más sobre él. Dices que tuviste 3 hijos antes de él, más o menos dijiste la diferencia de edad entre dos de ellos, pero en edad cómo iban, o sea, cuántos años se llevaba cada, del mayor al siguiente, a Nicole y a Luis Miguel, el más chico. Entre Juan y Pepe, 1 año y meses de diferencia. Entre Juan y Nicole, 10, 11 años de diferencia. Y con Pepe, pues 11, 12. 11 y 12 añitos. Y Luis Miguel con Nicole, pues nada más la cuarentena y luego llegó Luis Miguel. O sea que un año. 1 año más o menos entre Nicole y Luis Miguel. Muy cercanos de edad. Muy, 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 no. ¿Y cómo fue la parte de la infancia? Con hijos con diferentes edades y entre ellos tan diferente, porque cuando uno ya estaba en la adolescencia, los dos más chicos estaban todavía jugando, ¿no? Con carritos, con Barbies. Pues siempre hubo la cooperación, el apoyo, el cuida a tu hermanito, el juega con tu hermanito, siempre hubo el apoyo entre ellos mismos, la protección entre ellos mismos, excepto Juan. Ya después Juan como que fue cambiando, como yo soy el mayor, yo mando, como yo soy el mayor, va a ser lo que yo diga, como yo, y cambió un poquito. Pero de ahí en fuera los Pepe, Nicole y Luis, o sea, un magnetismo entre ellos increíble. Claro que ya después Juan, que las chicas, que los amigos, que déjame hacer una fiesta, y los otros tres, pues no, nada, todo más tranquilo. Muy, muy diferentes a Juan. Y conforme fueron creciendo y fue creciendo ya también Luis Miguel, ¿qué empezaste a notar o qué notó él o qué observaba, platicaban entre ustedes que les hacía ruido? Como de síntomas, de que él se enfermara muy seguido, o de que fuera, no sé, selectivo para ciertos alimentos, o siempre creció o se desarrolló según la norma. No, él se desarrolló bien, él estaba excelente, él iba muy bien, hasta que precisamente un tiempo como este de mundial, yo me voy a trabajar. Pero para esto se habían ido al médico a hacer un estudio de rutina. Todos. Todos. Bueno, estábamos esperando los estudios médicos. Entonces, un día me habla la señora que me apoyaba en casa y me dice, yo veo que Luisito se siente mal. Pero yo nunca me imaginé encontrarme a mi hijo tirado en la cama así, ¿no? Yo todavía tuve la oportunidad de pedirles de favor a él y a Nicole que me fueran a traer ciertas cosas al centro comercial, que me quedaba a una calle de mi casa, que es la casa de todos ustedes. Pues entonces, vayan a traerme lo que necesito, vamos a comer. Entonces, regresan muy rápido y yo ¿qué pasó? Y veo cómo Luis Miguel nada más se recarga en la mesa y dice, disculpa, mi mamá no llegué.
siento que mi corazón se sale, me falta el aire, no sé qué me está pasando. Entonces ya, pues estaba el mundial en su etapa de inicio, pero pues todos muy atentos. Entonces, mm, pues yo me voy a trabajar y es cuando me habla la señora, sabe que yo no me, no veo bien a Luis Miguel, ¿Qué te decía que veía? este, el agotamiento. Entonces se acercó una persona y me dice, oiga, yo de repente vi que Luis Miguel bajó mucho de peso, ¿está pasando algo? Digo, ay, no, pues que yo sepa, no, todo bien. Digo, pero ya se están haciendo los estudios de rutina, estamos esperando que hoy nos los entreguen. Entonces yo le hablo al papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Que me están avisando que Luis Miguel se siente mal. ¿Te puedo pedir un favor? Ve por los estudios. Entonces, pues él va a recoger los estudios y me dice, es que yo noto una pequeña diferencia aquí, pero tu hijo está bien. Entonces le digo, mira, no vamos a esperar al lunes que es la cita, es viernes. Por favor, ve a la farmacia del ahorro y pregúntale a la doctora qué está pasando, por qué Luis Miguel está así. Entonces, ¿Qué te pasaba por la mente que pudiera ser? ¿O ya estás preocupada o decías, bueno, igual y está cansado? ¿O te empezaste a alarmar? no, fíjate que yo lo que sentí es que él lo que quería era llamar la atención, porque es por lo primero, no, él ya no quiere ir a la escuela y ya quiere andar de novio, no quiere, porque él iba a practicar hasta fútbol. Entonces, pues, o sea, nunca me imaginé lo que se venía, ¿eh? Entonces, ya va su papá a la farmacia y le dice, me habla, y me dice, oye, ¿sabes qué? Que nos tenemos que ir al hospital. ¿Al hospital? Pues, ¿qué está pasando? No, dice la doctora que es algo delicado, pero se tiene que confirmar. Pero vamos a la casa, que tome unas cosas y nos vamos al hospital. Y sí, así lo hicieron. Entonces, yo me acerco al hospital y sale Luis Miguel corriendo. Ya lo habían revisado y todo. Y dice, mamá, tengo cáncer. Dicen los doctores que tengo cáncer. Solamente van a confirmar. Yo nunca lloré delante de Luis Miguel. Nunca. Me decía, mamá, eres muy fuerte. Aparte, yo había vivido 2 procesos de cáncer, pero nunca me imaginé que lo que él tenía era una leucemia. Tenía en ese tiempo 16 añitos Luis Miguel. Por su estatura, por su peso, por su corpulencia, él debería de haber llegado al Instituto Nacional de Pediatría, que era un niño. Pero le dijeron los médicos a su papá, es que en las camas que hay en pediatría no va a caber este muchacho. Dice, pero lo vamos a pasar al Instituto Nacional de Cancerología y el doctor Ramiro es un experto en la materia y va a estar bien. Total que todavía regresaron a la casa por unas cosas y le dicen, tú ya debes de estar internado en el hospital, ya no andes en la calle, es peligroso porque te puede pasar algo que no. Ya se internó. Fueron 4 años.
4 años en los que nos tocó vivir la pandemia, 4 años que fueron el trasplante de la médula ósea, sorprendente porque con el hermano que más chocó fue el que le dio el trasplante de la médula, fue con el único que la médula ósea fue compatible, porque con los otros 2 hermanos no. Le hacen el trasplante de la médula ósea y él estuvo bien 1 año. Él estuvo muy perfecto. Lo sorprendente es que le hacían los estudios cada 3 meses y nos decían, es que la médula ósea está perfecta. Es que el trasplante pegó. Y de la noche a la mañana, pues, está muy marcado el mes de mayo, porque en mayo es diagnosticado, en mayo vuelve a recaer él. Se luchó porque le decían, pues vamos a volver a hacer el trasplante de la médula ósea. Pero ya su cuerpo estaba muy dañado, por tanto. Había estado en quimios y todo antes. Sí, inclusive empezó con morfina para calmar los dolores, terminó con el fentanilo, o sea, una droga fuertísima. Recuerdo que un viernes que salió del hospital, dice ya mamá, ya vámonos a la casa, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta. Yo no sé qué, hasta ahorita no entiendo hasta dónde sea la conexión que tengamos con nuestros seres queridos, porque yo a mi papá lo sueño un jueves y me dice, tranquila, ya falta poco, todo va a estar bien. Pero yo nunca pensé que Luis Miguel se iba, ¿eh? ¿Pensaste algo? O sea, ¿pensaste que es porque ya se iba a curar del cáncer? Sí, ¿O no pensaste nada? No, o sea, pues los médicos saben, ¿no? Y el doctor, a mí en lo personal no me dijo, nomás él me dijo, seguimos adelante, señora. Pero al papá sí le habló de otra manera y le dijo, su cuerpo está muy dañado. Tanto medicamento, pues es que en realidad lo que te meten es el fentanilo, eh, las, eh, las, las quimios, es arsénico, cómo estaba de dañado su cuerpo. Y a la edad que tenía. Sí. Ahora, ya había pasado 3 años que entraba, salía del hospital, entraba, salía, entraba. Esta última vez estuvo casi 3 meses en el hospital. Entonces, pues era estarle poniendo sangre, cuidarlo de que no le subiera la temperatura, que no tuviera alguna bacteria. Muy fuerte porque se revientan. A él se le hizo una herida en el escroto, pero una herida terrible, 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 pero es el mismo tratamiento tan fuerte. Ahora hay que estarlos cuidando que no les llegue una bacteria. ¿Por qué? Porque lo que se lo llevan son las bacterias. Porque su cuerpo ya, su sistema inmune está muy débil. Muy débil. Entonces, pues fue eso, fue otro tratamiento que le hicieron por un absceso que se le hizo aquí abajo en el brazo. Pero pues ya no lo trataban como un niño, lo trataban como un hombre. Y era muy fuerte estar viendo todo lo que le hacían, ¿no? La verdad fue un gran guerrero. Toda la familia también. Quisiera preguntarte un poco del inicio.
esta parte de cuando reciben el diagnóstico estaban solamente su papá, tú, bueno, llegaste tú y él. ¿Cómo recuerdas que fue para decírselo a los hermanos? Porque pues no es una noticia fácil de dar, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo dijeron a los hermanos? ¿Qué dijeron ellos? Creo que en ese momento, pues sí, fue impactante, pero no vislumbramos, no te das cuenta de en realidad qué está pasando, porque tienes la esperanza de que se va a curar, de que le va a echar ganas, de que todo va a estar bien. Am, nunca te imaginas que ellos se van a ir. Nunca, 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 no. Sí puede, él tiene la fortaleza, está muy joven, o sea, hablamos, pero en realidad no sabemos. Él me decía, ya mamá, ya déjenme, ya le luché mucho, ya déjenme, por favor. Yo inclusive todavía pensé irme por los paliativos, pero mis hijos decían, no mamá, sí se puede, sí se puede. Y pues la decisión la toman ustedes, ¿no? Yo lo que él me pida, yo haré. Y sí, creo que hasta el último momento di lo mejor de mí. Estoy segura. Y justo es ese compartir también a lo largo del episodio, lo quiero llevar hacia ese lado también, o sea, que no sea solo tú que vengas a contarnos esto y a vulnerarte de esta manera, sino que tú también te lleves un poco de esta plática, o sea, que tú de contarlo te des cuenta también y me gustaría que a partir de ahora empieces a escucharte lo que vas diciendo y, y lo decías antes de grabar, que fuiste una gran mamá con él, con tus hijos, ahora también lo sigues siendo, pero que sientas también ese abrazo y esa presencia que él tiene, de que aunque ya no está, pues todo lo que, como bien dijiste, fuiste viviendo, fuiste pasando y por qué, para qué lo fuiste viviendo de esa manera, ¿no? Que muchas veces cuando estamos atravesando esos momentos de dolor, no sabemos por qué queremos que terminen, los maldecimos todo, pero finalmente son los grandes como momentos que nos enseñan a ser quienes somos en la vida, ¿no? Y que nos recuerdan el poder que tiene el estar vivos. Entonces, viéndolo desde tú como mamá, ¿qué nos compartirías de todo este proceso difícil, obviamente, pero en el sentido también de que, a ver, o sea, no solo te tenías que dedicar a tu hijo en los hospitales y en casa y a proveer y a trabajar, sino también tenías otros hijos, tenías también hermanos, o sea, tenías como muchos roles en tu vida, que cómo fue que encontraste la manera de balancear, de sobrellevar, cómo te reconoces ahora que lo fuiste viviendo todo ese proceso. Híjole, a toda la familia, pues agradecida. No quiero excluir a nadie porque todos nos demostraron cuánto nos aman. Todos, unos con oraciones, otros corriendo para que llegaran los donadores, otros, ¿qué necesita Luis Miguel? Haciéndole llegar las cosas hasta escondidas. Mm, nos toca correr mucho, mucho, mucho. Orar mucho. Y pues sí fue correr, correr.
mucha enseñanza, mucho aprendizaje, pero como madre agradecida de que me enseñó a ser una mejor persona. ¿Cómo dices que te lo enseñó? ¿Cómo dirías más bien que te lo enseñó? Hoy que lo estás viendo así a retrospectiva, ¿qué son esas cosas que él te vino a enseñar? Que vino a dejar esa huella en ti. Que no venimos ni a hacer más, ni a hacer menos, que todos somos iguales, que todos necesitamos de todos, que los abrazos, los besos, es lo más importante en la vida, no el dinero. ¿Por qué le pusiste Luis Miguel? Tengo dos extraordinarios hermanos. Uno se llama Miguel y mi hermana, la mayor, se llama María Luisa. Y han sido tan grandes que por eso Dios también me regaló un hijo muy grande. Y que si el haber conjugado estos nombres para mí valió la pena. Valió la pena porque como hermanos algunas veces ya no coincidimos con nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, pero valió la pena. Fue esa forma de ir marcando, ¿no? Porque hablábamos antes de grabar cómo traemos mucha historia de nuestros antepasados, muchas, pues en esa historia pueden ser cosas buenas, cosas, pues esos traumas, por ponerle palabra psicológica y que suena muy fuerte, pero cómo justamente la trascendencia de tu hijo queda con los nombres de tus hermanos, es algo que me imagino también te llevas mucho y que alguna vez platicaste con tus hermanos que por eso, por ellos, por ese nombre le habías puesto así a tu hijo. Pues sí, pero como que no lo, a lo mejor en el momento no se ve la magnitud. Ujú. Que hoy se ve, viendo toda retrospectiva. Lo veo yo, Ujú. yo, porque sí, aunque tuve mi papá y mi mamá, de alguna manera ellos han sido, mi hermano Juan Guillermo, siempre impresionada porque a él, por ejemplo, le ponen el nombre del bisabuelo. Y para mí digo, wow, le pusieron a mi hermano el nombre de mi bisabuelo. Para mí los nombres sí son impactantes, ¿no? Ujú. Y en ese momento, pues la verdad, yo siempre, mi hermano Miguel, el líder, el dándote la mejor opción, el ser un hombre
extraordinario, ¿eh? La calidad humana, el todo lo que envuelve. Yo quería un hijo. Mi hermana Mary es diferente. Mi hermana, pero siempre el verla exitosa, pues yo dije, sí, Luis Miguel va a ser así. Y sí fue, pero a su manera. ¿Qué es lo que también marca cómo cada quien va llevando las cosas desde su esencia, ¿no? Decías, antes de grabar me decías esto de que elegimos la vida que vamos a vivir, las, las personas que van a estar en nuestra vida, nuestros papás. ¿Por qué crees que la Marta que existía antes de nacer eligió estas circunstancias de la vida? Porque si bien creo que es de los procesos más difíciles que he escuchado a otras personas también que viven, ¿no? Esta forma en la que la naturaleza y la vida nos demuestran que nada tenemos comprado, nada es certero, lo único cierto es que vamos a morir. Pero a lo que voy con esto es, por ejemplo, lo hablábamos antes, se cree que se va a morir uno conforme a la edad, que por ejemplo en línea nos toca que los hijos entierren a los papás, vivan sin los papás, no al revés, no los papás a los hijos. Y creo que ahorita, en los últimos años, se ha visibilizado mucho más estas historias, pues por realidades que vivimos en México, ¿no? Por ejemplo, los papás, las madres buscadoras, ya sea también los de víctimas de feminicidios, etcétera. Pero también hace falta hablar de esos procesos que viven ustedes de papás cuando un hijo se enferma, en el caso de ustedes, en tu caso, pues cuando le da esta leucemia, ¿no? Pero en este proceso de todo lo que fueron viviendo, ¿por qué crees que esa Marta habrá elegido estas circunstancias de vida, estos hijos, la historia y lo que vivió Luis Miguel? ¿Crees que lo elegiste? ¿Cómo lo que estuvimos platicando respecto a esto de la elección, cómo lo llevarías hacia tu historia y hacia esa parte? La verdad yo nunca me imaginé vivir tanto dolor, ¿eh? Nunca. Mm, ¿Por qué nos elegimos él y yo? Porque yo tenía que aprender mucho de él. Y él dijo, yo soy el que te va a enseñar. Yo soy el del que viene a enseñarte a sentir. Que él me enseñó a sentir qué es el dolor. Mi papá siempre nos protegía, que mientras menos dolor era mejor. Y lo vengo a aprender con Luis Miguel, porque he aprendido cosas de los tres, pero con Luis Miguel aprendí qué es el dolor. Y es un dolor que no hay explicación, ¿eh? No hay explicación. No hay palabras que lo logren describir. Así es. Creo que también se pudiera decir, me corregirás, que aprendiste esta parte de amar, de maternar sin sobreproteger, dejar al otro que vuele pese a lo que esté viviendo. Así es. Y solamente pues cuidar, ¿no? Desde donde Desde donde se sea. puede.
pero primordialmente verlos felices. Dices que recibió este diagnóstico, esta parte de la leucemia a los 16 años. Sí, ¿A qué edad falleció? a los 20. Y esos 4 años, si pudieras tú poner en palabras cómo fue que lograste ese amor sin encerrarlo en un, no sé, en un hospital y sin encerrarlo en un cuarto, sin quererlo tener en esa burbuja, sino dejarlo que también viviera, disfrutara. Fue en una edad también complicada Muy, para, muy, para muy, él. muy, muy complicada y él me había, pues, en plática, él me vino un día a hacer un comentario que a mí me llamó mucho la atención porque él estaba pequeñito, tendría 6, 7 añitos, y él me dice, yo solo vine a aprender qué es hacer el amor. ¿Y qué nos queda a los padres? Nada más guiarlos y dejarlos ser felices. Que también ellos vivan la experiencia porque también vienen a experimentar. Porque no lo que yo viví lo va a vivir él porque yo ya lo viví, ¿no? Pero como mamá, a mí me queda bien claro que yo lo único que quiero es verlos felices. Que si es a la distancia, pero que sean felices. Lo demás, todo va a ser experiencia en la vida. Todo, 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 todo. Pero cuando tú ves la sonrisa, estás agradecida con Dios, con la vida. Son felices. Somos felices. Y te tocó mucho ver esto en esos 4 años, a pesar del dolor que estaban atravesando, de las incertidumbres, de los pensamientos. Pues quiero decirte que aún con el dolor, él estiraba su mano para abrázame, bésame. En este proceso, decías que lo más que estuvo en el hospital fueron 3 meses, o Sí, ¿sí? sí. Y el resto del tiempo estaba más en casa. Bueno, antes del trasplante sí estuvo mucho más tiempo en el, bueno, entrar y salir del hospital, ¿no? Entrar y Ujú. salir. Porque también los médicos dicen, no, pues él tiene derecho a salir. Entonces, en cuanto esté estabilizado, él puede salir. Y sí, puede entrar y salir del hospital constantemente, pero fue ya más tiempo en el hospital que en casa. ¿Y qué decía cuando salía? ¿Qué quería hacer? Ajá, ¿qué es lo que le gustaba hacer? Ir a los tacos. Ujú. Es lo que quería, salir del hospital e ir a los tacos. Ya después me salió que ya tenía novia, yo ni me la esperaba, pero pues ya que tengo una novia ¿Y dónde la conoció? en la casa de su abuela Ah, paterna, sí. Entonces, pues él agarraba, hacía su maleta y me decía, ya me voy, ah, el domingo vengo. ah. Ah, pues ándale, pues. Y la verdad, pues no egoísmo, no nada. Y agradecida con su abuela porque pues le abrió las puertas de su casa, ¿no? Y sí, hijo, tú aquí mandas, tú aquí eres el rey. Ujú. Y sí, así lo trataban muy bien. Y recuerdo que un día me platicó que se rompió una tubería en la casa de la abuela y nadie podía arreglar la tubería. Que le dice a su abuela, encárgame un tubo de tal, 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 y yo ahorita te la arreglo. Le arregló la tubería y ya después la abuela, pues, como tenía otros Mm. primos, que era con el que se iba a echar relajo, dice, vean cómo mi Luisito, a un enfermo, viene y me soluciona, y ustedes sanos y enteros no dan una. Váyanse de aquí, por favor. Y Luis Miguel, pues crecido, que le había arreglado la tubería a la abuela. Ujú. Sí, ¿Y con esta novia, tú la conociste? ¿Conviviste con ella?
entendí que yo lo tenía que dejar vivir la experiencia. Le agradezco a esta niña que haya permitido y haya aceptado, que se hayan desbordado entre ellos de amor, y yo me mantengo al margen. Fue su elección. Más agradecida no puedo estar con Dios, con la vida, con los seres que me rodean, porque ya estaba atendido Luis Miguel y le agradecí a la familia que el cariño hacia Luis Miguel, porque todo el mundo lo quería tener en una burbuja. Y se acercó la mamá de su novia y me dice, el agradecimiento es recíproco. Yo, ¿cómo? Dice, sí, dice, porque gracias a Luis Miguel, mi hija terminó su carrera. Ahora ella es profesionista. Como la chica iba en escuela particular, ellos no tenían los medios para pagar la escuela. Sin que nadie supiera, Luis Miguel, aún enfermo, compraba cosas, vendía cosas, y hasta de repente, fíjate mamá, que hice un negocito. Sí, hijo, está bien. Me falta tanto, ¿me prestas? Sí, hijo, toma, ahí está. Le pagó la universidad a ella. Todavía antes de partir, de irse a la luz, me dice, cargo que si yo me llego a ir, la apoyes. Le des para que recupere su título y ella siga creciendo, ella siga brillando. Le dije, así va a ser, hijo, así va a ser. En esas pláticas que tenías con él, obviamente tú por ser mamá, por ser la responsable, porque empezó con cáncer siendo menor de edad, a ti te decían los médicos los informes, ¿no? Y cómo iba avanzando, progresando todo el panorama, ¿no? Ajá. Él se enteraba, se lo decían, qué tan consciente era de cómo iba viviendo esa leucemia él. Él estaba muy consciente, ¿eh? Él seguía a un chico con la misma situación. Él sabía que se iba a morir. Él sabía más que yo. Un día salimos a comer y me dice, oye mamá, cómprame una gorra. De esos momentos en que yo traía así como que me faltaban 3 días para la quincena y tenía que estirar 500 pesos para la quincena. Cómpramela, mamá. Yo quiero esa gorra. Y le compro la gorra, porque insiste y insiste y insiste. Le compró la gorra, pero él ya estaba indicándole a su novia qué ropa se iba a llevar. Cuando nos piden la ropa para vestirlo, Mariana ya la tenía lista. Y estaba la gorra. Y estaba la gorra. Le dijo, quiero este suéter, quiero este pantalón, quiero esta chamarra, quiero estos tenis. Te encargo que cuando yo me vaya me pongan la ropa que he elegido y mi gorra. Fíjate ahorita eso que ahorita que lo estabas diciendo, lo asocié
con lo que tú dijiste al inicio, que te habías vestido cómoda con tus colores favoritos y qué poco nos ponemos a pensar en, en este vivir consciente el día a día, porque si viviéramos con esa conciencia que él vivió eso, de dejar la ropa elegida que quería usar cuando falleciera, es un poco también nosotros día a día. Podemos elegir la ropa que vamos a ponernos y no sabemos si va a ser nuestro último día o no. Pero si fuera, ¿cómo nos gustaría haber estado vestidos, Sí, ¿no? Entonces vivir con esa conciencia y presencia el día a día. sí, no, y él sabía, y dejó las instrucciones precisas. E inclusive cuando su chica se fue de la casa, que ya decidió rehacer su vida, él a mí me dijo, todas mis cosas personales son de Mariana, se las va a llevar. Ya no eran novios cuando él falleció. No, ella hasta el último momento. Ujú. Quiero decirte que agradecida porque nadie deja la escuela para ir a cuidar a un enfermo. Nadie. Y ella lo hizo. Ella solamente me hablaba y me decía, no se preocupe, tita, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, usted tranquila. Y él no quería soltarla. O sea, no hay palabras para agradecer tanto amor. Aparte que es a veces increíble ver ese amor cuando no son sangre, sangre, ¿no? Porque como que si es un hermano, un primo, un tío, no sé, dices, bueno, voy a ir a cuidar porque algo nos llama, ¿no? Como esa responsabilidad por ponerle una palabra, pero cuando es alguien extraño, como de que no creció contigo, como que ver que se entreguen de esa manera. Es sorprendente. Y solo queda agradecer y pedirle a Dios que los llene de bendiciones. Uh-huh. De todo ese proceso que viviste, ¿qué silencios crees que hay? ¿Qué cosas crees que no se dicen? Y te gustaría también que se empezaran a decir. Por ejemplo, a ti que te hubiera gustado escuchar que te dijeran a lo largo de todo este proceso, no sé, una frase, una palabra, enseñanzas, o por ejemplo el acompañar, hacia eso es hacia donde también quiero llevar esto, o sea, no sabemos como sociedad, como personas acompañar. Nos debemos acompañar al otro cuando está sufriendo. Simplemente hay personas que se incomodan cuando ven a otro llorar porque no sabemos cómo reaccionar, no sabemos si darle un abrazo, si hacernos que no estamos viendo nada. ¿Qué tipo de acompañamiento crees que a ti te reconfortó más? ¿Te hubiera reconfortado más? Yo creo que los abrazos. Uh-huh. Hubo gente que me dio abrazos que aún los tengo tatuados. Reitero, no es el dinero. No es el dinero porque ese como quiera va y viene. Pero hubo gente que me abrazó, que sin decirme una palabra, solamente con el abrazo se entrega, se siente el amor. Uh-huh. ¿Qué dirías hoy con el tiempo que ha transcurrido? Que relativamente también ha sido poco desde que falleció Luis Miguel, pero viendo toda la historia, todo lo que también tú te llevaste de esto, ¿qué definición tú le pondrías a la palabra cáncer? Porque creo que muchos escuchamos cáncer y de inicio pensamos pues muerte, ¿no? Otros pueden escuchar cáncer y decir transformación o cualquier otro pensamiento, otra definición, dependiendo la historia y el pensar de cada quien. Tú desde lo que viviste, ¿qué dirías que es cáncer? Es una experiencia muy fuerte, Uh-huh. muy fuerte. Pero al final nosotros decidimos sí, decidimos no. Y yo creo que Luis Miguel dijo,
ya no. Pero yo digo sí. Sí y no, ¿a qué? Sí se puede, sí podemos, sí queremos. Y él dijo, ya no. Llegan a ese punto como límite, ¿no? Como un hasta aquí. Sí. Ahora, que te voy a decir, el hablar de cáncer nos aterra, nos da miedo, nos espanta. Y yo digo, pues, por mi experiencia, es, sí, ahí está, pero vamos a seguir hasta que la célula siga o yo permita que siga y que Dios nos diga, este es tu momento. ¿Recuerdas ese día y ese momento cuando Luis Miguel se acerca a ti y te dice que tiene leucemia? Sí, Ujú. Preguntándote esto, quiero llevarlo hacia todas esas mamás, todos los papás, familiares que están recibiendo por primera vez esas palabras en su vida. Y que como dices, lo podemos asociar a muchas cosas, pero a lo que normalmente lo asociamos, que es la muerte. Respecto a lo que dices ahorita que es cáncer para ti, y recordando lo que tú sentiste, pensaste en ese momento, ¿qué le dirías a quien apenas está teniendo este primer contacto con esto? no, pues que nunca te imaginas que no vamos a librar la batalla. Nunca. Porque yo acababa de vivir dos procesos. Entonces, a mí se me hizo fácil porque yo dije, si yo puedo, tú también puedes. Si yo pude, tú también puedes. Y la realidad fue que no. La realidad fue que no. Y que él me dijo, ya me cansé. Yo, a un principio me dijo, vamos a salir de esta. Y la realidad pues, fue que sí tenía muchos deseos de vivir, sí, y que él quería, sí, pero su cuerpo se cansó. Entonces, pues uno no cree que no se va a librar la batalla. Y efectivamente, como tú dices, ¿no? Siempre pensamos que nosotros, los papás, nos vamos antes que los hijos, y aquí, ¿no? Fue al revés, y que humanamente se hizo todo lo posible y más, pero su cuerpo ya estaba muy deteriorado, muy cansado. Y si me dejas decirlo con lo que hemos venido hablando, dices que se cansó el cuerpo, pero también quiero pensar con todo lo que he escuchado de ti, de tu forma de pensar, que todo va siendo un proceso de elección, que todo va siendo un camino y los tiempos van siendo o vamos aprendiendo a ver los tiempos que son perfectos. Todo pasa cuando tiene que pasar, de la manera que tiene que pasar, por y para algo, sin romantizar, porque obviamente pues también duele mucho estos procesos, ¿no? Estos momentos. Pero sí se cansó su cuerpo, aunque en esencia consideras que ya había como llegado a su máximo, no sé si me voy a entender con esas palabras, o sea, que si él decía, ya no puedo, ya quiero descansar, pero en mente ya estaba logrando transmitir lo que tenía que transmitir en esta vida, en su vida, con su existencia. Sí, ya había él decidido desde antes. Él ya lo había platicado con Dios.
¿A ti qué te contaba? Él me decía, yo a los 20 me voy. Luis Miguel, no decretes, a los 20 me voy. Yo vine a aprender la experiencia de qué es hacer el amor y después me voy. Y cuando se dio cuenta de lo maravilloso, él ya no se quería ir. Pero él ya tenía un pacto con Dios y, y nos dejó la enseñanza a todos. Ahora que lo ven con estos 4 años que han pasado, ¿cómo es que lo platican entre sus hermanos, contigo? ¿Cómo es que lo recuerdan? Oh, pues lo recordamos como que fue el mejor, porque mucho aprendizaje. Él ya traía mucho aprendizaje y lo único que hizo fue pasarles la estafeta, ¿no? Al papá, a los hermanos, a la hermana. Muy audaz, muy amoroso, muy protector. Eso que dijiste de pasar la estafeta, creo que justo es a lo que íbamos al inicio de la trascendencia, que ahí se va viendo, ¿no? El impacto de la vida que tuvo la persona, una vida bien vivida, no importa cuántos años hayan sido, 20, 40, y en el caso de Luis Miguel que fueron 20, pues fueron 20 años bien vividos. Ahora que te ha tocado más platicar todo lo que pasaste y viviste con otras familias, con otros pacientes, por ejemplo, contabas también antes de grabar de un conocido que falleció apenas su hijo, de un cáncer también, si no mal recuerdo. ¿Cómo te acercas ahora a esas personas que si no hubiera sido porque viviste todo lo que fuiste viviendo con Luis Miguel, sería diferente? Más yéndonos a esta parte de que no sabemos cómo acompañar algunas veces hasta que no tienes como tantita cercanía con esas experiencias. Fíjate que me topé con mi compañero el viernes. Ahorita él está en la etapa de la negación, del enojo, y yo me mantengo al margen, ¿no? Um, Intenté darle un abrazo y me dijo, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que ya no, esto no era para mucho tiempo. Y trasciende el chico el fin de semana. Todos tenemos que vivir la experiencia de alguna manera y dejar que cada quien procese. Porque, por ejemplo, a mí me decían que no te vayan a ver llorar. Aguántate porque la gente disfruta viendo sufrir a los demás. Y yo no, pues si alguien se burló de mí, pues, pero yo agradecida porque a mí me abrazaron, a mí me, yo sentí unos abrazos de gente muy solidaria, que casi, casi yo me hacían sentir, estoy sintiendo tu dolor, ¿no? Déjame abrazar. Pero las experiencias son muy diferentes. Yo creo que a mi compañero ahorita todavía no le cae ni siquiera en lo más mínimo el 20 de lo que perdió. Porque lo que pasa es que era un niño enfermo, él tenía un problema de déficit de, no es autismo, yo no sé qué situación tenía, pero el chico tenía una enfermedad. Entonces él a mí me dice, es que porque yo, me decía, porque yo tengo que vivir esto, es que porque Dios me manda. Para él, yo siento que para él su hijo era un castigo, para mí no.
Para mí fueron lo más amado. Y ahorita que ya no lo tiene, pues va a tener que la enseñanza, yo le dije, ¿qué tienes que aprender de él? Algo te viene a enseñar tu hijo. Aprende, investiga. Entonces, pues para mí como que pues somos educados diferente, ¿no? Aparte, pues yo no me tocó vivir la experiencia que a él le tocó, pero pues mi hijo fue más pequeño, mi hijo fueron otras circunstancias. Y aunque su hijo de él fue cáncer, pues su hijo de él en 3 meses. Yo con Luis Miguel fueron 4 años. Entrar, salir al hospital. Con Luis Miguel era diferente la comunicación. Al otro niño, pues era un bebé. Era un hombre de 30 años, pero era un bebé. Buena la comunicación y Brandon, así, y ven, acompáñame. Oye, el papá le pedía, ve a llevar esto, o vete a las clases de los aeróbicos ahorita en la mañana. Y muy querido él, muy querido, pero muy diferente. Mm. Y yo te digo, creo que él hasta ahorita no sabe lo que perdió. Él no sabe, porque fue muy poco el tiempo así, o sea, poco pudo haber hecho él por su hijo. Ahorita está en una etapa de, el dolor es mío, no se acerquen, no me vean, o sea, no quiere ni que lo volteen a ver, porque es su dolor, y se entiende, ¿no? ¿Tú qué crees que fue lo que a ti te ayudó a llevar y te sigue ayudando a llevar este dolor? Mis hijos, mi nieto, claro que yo sigo adelante, sí, pero el dolor está. Ese no cambia, no se quita. Te despiertas con él, te duermes con él. Bien dicen ahí, aprendes a vivir con ese dolor. Así es. Eso es. Y en pensamientos o en acciones del día a día que puedas hacer, ¿qué es lo que te ayuda para mantenerte en el momento? O sea, para no dejar que este dolor te llene. ¿Cómo aprendiste a vivir con él? Me ocupo, aunque con el dolor, pero me ocupo. Entonces, le hablo a mis hijos, le hablo a mis hermanas, me salgo a caminar, me voy a la iglesia, porque no hay nada que el distraerte un poco, pues es la vida, pero ya el dolor está tatuado en el alma, no solo en el corazón, en el alma. Sin embargo, esa transformación que ha tenido en ti para buscar compartir, comunicar algo con las personas y dejar como este mensaje, ¿no? Que siento, me da esa percepción de, de vivir pues con este dolor, sí, pero no también en el cerrarte a eso. No por ese dolor ya vas a dejar tú de vivir tu día, tu vida, de tratar de ser feliz. Deseas también esta parte de que te disfrutas mucho a ti, disfrutas ese tiempo contigo, que también llegar a la adultez o a cualquier momento de la vida con ese disfrute de uno mismo es difícil, ¿no? Se nos enseña poco. Es difícil, es muy difícil, pero creo que Luis Miguel no me iba a permitir
que su mamá decayera. Él me dijo, venimos a ser valientes, a ser fuertes y a seguir adelante. Y pase lo que pase, no quiero que cambies. Yo quiero que seas mejor todavía. Pítate tu pelo, arréglate. ¿Qué crees que diría hoy Luis Miguel? Si pudieras escuchar que él te está viendo y pudieras escuchar qué es lo que está pensando de ver a la mamá, la mujer que eres a 4 años de que es que sí murió, pero no deja de existir su legado, ¿no? Entonces, ¿qué crees que diría uniéndolo a esto que dices que él quería que fueras fuerte, que fueras feliz y que él te decía que venían a ser valientes? ¿Crees que estaría orgulloso de ver cómo es que has llevado este proceso? Él está orgulloso de su mamá. ¿Qué crees que te diría? Él está orgulloso de la madre que eligió. Él es feliz y que me quiere feliz. ¿Y tú a ti? ¿Qué te dices a este tiempo que ha pasado? ¿Que te reconoces, que te aplaudes? Decías lo de haber sido una buena mamá, pero en específico, ¿qué acciones, qué forma de pensar? Y al hacer mención de esto, creo que es muy aterrizado para poder las personas que vayan escuchando este episodio, pues que también vean la importancia de uno irse reconociendo, ¿no? No solo de forma general, de, sí, soy buena persona, sí, soy fuerte, sino en qué, cómo lo eres, por qué. Dicen por ahí que toda respuesta la agregues 3 porqués. ¿Por qué soy fuerte? Porque, no sé, enfrento una situación con una sonrisa. ¿Por qué le enfrentas con una sonrisa? Y así te vayas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un poco sacándole como toda la paja que hay para ver qué hay en el fondo. Entonces, en específico, ¿qué es todo eso que hoy te quieres reconocer a ti, que te quieres aplaudir? Yo creo que los legados de familia, esencia. Mi mamá nunca perdió la esencia, espero yo nunca perder la esencia. Mi comadre Lolita, tan hermosa que me tocó vivir con ella momentos muy hermosos, así como tristes, pero me gusta su esencia y creo que de ellos he aprendido la esencia, que a mis hijos les ha gustado mi esencia, entonces la esencia. ¿Cuál es tu esencia? Pues nada más el ser Marta Miranda y bien Miranda. Que es un poco lo que decías también al inicio, ¿no? Al inicio, cuando te presentabas cuál era la esencia de Marta Miranda, que fuiste diciendo también esta parte de la importancia que tiene para ti los nombres y el impacto que tienen, ¿no? Toda Sí. esta parte, digámoslo, para los que creen en la parte astrológica, la carta astral, la hora de nacimiento, etcétera, y, y que hoy podemos decir cuál es la trascendencia que tuvo Luis Miguel, ¿no? En tu vida, en la vida de sus hermanos y cada persona que escuche también, pues podrá llevarlo a su propia historia, ¿no? ¿Qué trascendencia va teniendo cada familiar que tenemos en nosotros, cada familiar, cada amigo, cada persona que conocemos, qué trascendencia o impacto van teniendo en nuestras vidas? Pero al llevarlo hacia nuestra historia, también decía, en algún momento escuché que hay que vivir esa vida que quieres que valga la pena que sea recordada. De tu forma de toda esta historia con tus nombres, con tus experiencias, ¿qué te gustaría de mensaje dejarle a cada persona que te haya conocido
qué huella te gustaría haber dejado, y para cada persona que esté escuchando también ahorita, que te esté conociendo a través de este episodio, a través de este espacio, ¿qué te gustaría? Que sean felices. Solamente eso, sean felices y recordarme como lo que me ha tocado ser, guerrera, porque con el cáncer no es pelear, con el cáncer es vivir, pero pues no todo es dolor, ¿no? Me quiero quedar con eso de que no todo es dolor, para que me ayudes a ir cerrando el episodio, llevando tú la invitación a las personas. Esta invitación a reconstruir un poco la forma en la que miramos esa enfermedad, a esa persona que vive con esa enfermedad, cualquier enfermedad, y llevándolo al cáncer también, como reconstruir, redefinir nuestra relación con esa palabra y hacer un poco las paces con el dolor. Entonces me gustaría que cerráramos con esa invitación a la gente y que fueras tú quien la hiciera. Que no etiquetemos que el, es malo. Las células se cansan, nosotros nos cansamos, nuestro cuerpo manifiesta el cansancio. Entonces, vivir la experiencia que nos toca vivir, que hemos decidido vivir, pero primordialmente ser felices. Que lo que tengamos que trabajar, que lo que tengamos que hacer, hagamos nuestro trabajo, pero primordialmente ser felices. A eso que fuiste diciendo me gustaría sumar, porque sin querer, bueno, más bien que sin querer, sin pensarlo, cerré la libreta justo ahorita y vi que tiene elefantes. Y con lo que fuiste diciendo, lo quiero unir a, no sé si has escuchado una reflexión de ser como un elefante en la vida. No, no lo he escuchado. Dice algo, espero no se me vaya nada, pero que tengamos las manos, los pies pesadas como las patas del elefante para mantenernos siempre con los pies y las manos todos sobre la tierra, aterrizados siempre. Las orejas grandes para que nunca se nos olvide la importancia de escuchar. La boca pequeña justamente para ver esa importancia de escuchar antes de hablar, pensar antes de hablar. Y la piel, decía la reflexión algo como que la piel dura la tiene el elefante por ese como caparazón que nos vamos poniendo en la vida para ir afrontando las circunstancias que se nos van presentando, pero ir siempre con ese paso firme, con ese paso de elefante que va dejando esa huella. Y no, y sí, efectivamente, claro que nosotros es diferente la piel, pero sensibles al abrazo, al dejarnos querer, sin dejarnos querer nosotros, que primero nosotros, y dejar que los apapachos lleguen, y el te quiero, el te amo. ¿Sí? Estamos en la experiencia, yo no le quiero llamar la guerra, la batalla, no, no, no. La experiencia que estamos viviendo, simplemente que las células se cansaron y que por algo están ahí, pero que nos dejemos consentir, papachar. Me gusta. Muchas gracias por
haber venido, por toda la plática previa y ahorita durante la grabación Gracias. y por estar aquí, porque estoy segura que muchos se van a quedar ahí con un mensajito sobre cómo vivir el día a día. Así es. Entonces, gracias. Y para los que llegaron hasta aquí, hasta el final del episodio, muchas gracias. Recuerden que es súper, súper importante que se suscriban, que compartan, que dejen en los comentarios qué les pareció el episodio, experiencias que también les gustaría compartir. Los leo en los comentarios y que se estén pendientes para cada episodio nuevo que haya. Muchas gracias. Listo.